Maset colabora con los emprendedores. Muy buenas noches. Estamos en la naturaleza, nos hemos venido a Noja y estamos con el señor alcalde. Muy buenas noches, don Jesús. Buenas noches. Aunque no sea de noche, es de día. Pues yo pensé que era de noche. Pero la oportunidad lo requería y también un poco este acontecimiento que es un poco esta restauración del Molino de las Aves, que es una auténtica joya y que está inmerso dentro de este plan de competitividad del Ayuntamiento y este interés que el Ayuntamiento está desarrollando por todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y con esta alternativa de futuro que estáis construyendo. Hemos estado un poco viendo, después ilustraremos con imágenes el edificio y el entorno, pero yo quería preguntarte un poco cómo te sientes como responsable municipal ante esta labor y ante esta joya, porque verdaderamente tenéis aquí una joya que son las marismas y que yo creo que no se conocen suficientemente. Y a mí me parece que estáis haciendo ahí un esfuerzo importante. ¿Cómo te sientes tú como responsable municipal y como persona? Porque a mí me interesa mucho... Como nojeño, ¿verdad? Exactamente. También. A mí me interesa mucho sí. el aspecto humano, ¿no? de las personas en el sentido profesional, ¿no? Bueno, vamos a ver, como político, aunque no se pueda separar de la parte humana o de la parte persona, siento pues una satisfacción inmensa y sobre todo en estos tiempos que cualquier tipo de realización cuesta muchísimo, que esto es, no cabe duda que es un hito, haber conseguido que por fin esta estructura que estaba aquí, que habíamos rehabilitado hace años, que venía cumpliendo un cometido, pero sin embargo ha habido que readaptar a los tiempos actuales, de manera de convertir este espacio como un recurso turístico más, y en este caso dentro del eje medioambiental del plan de competitividad del producto turístico en hoja escapada, ¿no? Por lo tanto, desde ese punto, pues muy contento, satisfecho, y yo creo que estamos en la marisma, por lo tanto, aunque como decía antes, ha cometido un determinado servicio a la sociedad este espacio, con la adaptación nueva, no cabe duda que yo creo que lo que va a cometer es la acción que verdaderamente debe de cometer o puede estar preparada para cometer mejor que para otras, que es lo relacionado con las aves. Si además esto va acompañado de un buen convenio a realizar con SeverLife para el futuro, pues seguramente mejor que en esas manos no va a estar en ninguna, para que la idea que tenemos al respecto se haya llevado a cabo con eficiencia y con éxito. No solamente a veces es cuestión de una idea, sino de terminar con esta en un éxito. Por lo tanto, como político, como decía, pues muy satisfecho. Como persona de Noja o no de Noja, como humano, como ser humano, los políticos somos humanos, de manifestar que yo creo que no solamente será una satisfacción, es algo que sobre todo para los que hemos conocido esto de ruido, este mismo edificio donde estamos, o hemos conocido la marisma en unas determinadas condiciones, verla ahora que, aunque no ha intervenido la mano del hombre, excepto en la prohibición de la caza, que ya es mucho, que fue también una consecución, quizá una de las primeras medidas que tomé yo hace 25 años, recién elegido alcalde, hace 26 ya, que fue el tramitar todo tipo de solicitudes y de acciones y de permisos para que no se cazase en la marisma, y de ahí que si antes ya era
un punto de las aves, hoy es un punto aún mayor porque no se encuentran amenazadas, por lo tanto que como onogeño, pues, y de alguna manera más como onogeño, si me apuras, que como político, aunque también represento a los onogeños, yo estoy seguro que estarán muy satisfechos también, y no te digo nada, la parte más pequeña de los onogeños, los niños, donde podrán tener al mismo tiempo, luego veremos las instalaciones, un punto de referencia sobre el medio ambiente, sobre la naturaleza, sobre, en definitiva, esta marisma maravillosa a la que hemos vivido los onogeños de espaldas y que de ahora en adelante espero la vivamos de otra manera también, intentando sacar provecho de ella, claro. Es una verdadera maravilla. Nosotros, nuestro programa se llama Emprendedores y su nombre deja poco lugar a duda. Yo quería preguntarte un poco desde el ámbito institucional. Este proyecto me parece que puede ser un ejemplo de lo que podríamos llamar el emprendimiento institucional. Sí. Porque verdaderamente tiene un espíritu detrás, una fuerza que de alguna forma es un ejemplo, ¿no? Es un emprendimiento, además, en dos sentidos evidentes. Uno más con carácter crematístico, comercial también, que lo hay. Otro de carácter menos comercial, pero en cualquier caso, como te decía al principio, no deja de ser un punto de reflexión en cuanto a la naturaleza, pero también un vivir de frente a la realidad. Es una acción la que se ha realizado con la renovación del edificio para conseguir que en vez de vivir de espaldas a la marisma, viviendo de frente, comienza a ser un recurso. Cuando hablaba antes del comercial, porque dentro del convenio que mantengamos o hagamos con SEO Verdad y Dios mediante en breve, se plantea que sea emprendimiento puro y duro, porque se piensa enseñar que nos sirva de recurso, pero también cobrar cantidades muy poco significativas, simbólicas, pero para que la gente sepa que las cosas cuestan, que mantenerlo cuesta, pero que tiene claro que es un acto empresarial, pero además de, como hemos dicho antes, educativo o de otro tipo, sentimental, o de otro tipo de acto, pero sí, es un acto emprendedor como otros muchos, sí. Y desde la perspectiva económica y comercial y de desarrollo para el ayuntamiento, yo pienso que va a tener una repercusión importante, ¿no? Sí, a lo mejor más, o seguro que más la indirecta que la directa. Sí. Más la directa tendrá una repercusión económica, pero la indirecta mucho más, porque no se trata solo de que vienen aquí y dentro, como te decía antes, del convenio con SEO, haya una cantidad simbólica para participar en los gastos, sino lo que conlleva esto, que la gente vendrá, se quedará, comerá, tomará un café o simplemente echará gasolina, pero claro que habrá un consumo detrás por los carros, por lo tanto claro que es un acto de emprendimiento, ¿no? En este caso con un emprendedor público y con un empresario, si llegamos a ese acuerdo, ese convenio público también, pero bueno, siempre donde la repercusión más significativa no está en lo directo, sino en indirecto, en lo que decíamos, en los hospedajes, en los restaurantes, en la gasolinera o en el comercio, ¿no? Yo quiero insistir un poco y subrayar el emprendimiento público, porque parece que el emprendimiento se ha colocado un poco fuera de lo público, ¿no? Y no te cuento ya fuera de lo institucional. Entonces, parece que esto estaba un poco como separado, y no necesariamente. No, claro. Lo que pasa es que por emprendimiento público no se entendía esto. El emprendimiento en lo público no había una referencia como comienza a haber ahora, pero se entendía en todo caso como hacer una calle o poner luz al servicio público de los habitantes. Hoy nos toca hacer muchas más cosas, eso sí, casi siempre terminando de convenir con empresas privadas u otras empresas públicas, pero generalmente privadas, primero para que esto sea más efectivo, para dar más participación y para que en muchos casos, también hay que decirlo, desde la iniciativa privada han funcionado las cosas mejor. Lo público también es posible que funcione bien, de hecho nosotros tenemos alguna actividad que teníamos
privatizada, que sin embargo la hemos vuelto a hacer pública. Sí, con la experiencia en la mano o con un equipo mejor preparado, te puedes volver luego a cosas que tienes privatizadas, volver a hacerlas públicas, pero para ello hay que tener, y generalmente esto es tiempo, ir generando un personal adecuado, puedes privatizarlo. Pero bueno, en este caso concreto de lo que nos ocupa hoy, el convenio, como decía antes, podría ser con SEO Verdive, y SEO Verdive es, en este caso, el compañero de viaje que necesita este tipo de emprendimiento. Muy bien, pues vamos a ir haciendo un recorrido por todas las instalaciones, tanto interiores como exteriores, y bueno, darte las gracias por esta labor y verdaderamente, bueno, pues hacer una llamada para que sea una referencia sobre la cual pueda otros municipios también tomar medidas y tomar ideas, porque verdaderamente esto es una joya que estaba un poco, lo que tú decías, un poco a espaldas, ¿no? de la población de Noja y de Cantabria. Y de Cantabria y de toda España, porque estamos seguros que el número de visitantes de esto seguro, pero segurísimo de que en muy poco tiempo se multiplicará por 8 o por 10, y eso, como decíamos antes, lo convierte pues en una realidad, lo convertirá en una realidad y lo convertirá en un éxito. Aquello de emprendedor, empresario, éxito. A ver si es así. Muchísimas gracias, alcalde. Estamos en el Molino de las Aves de Noja y nos acompaña Asunción Ruiz, que es la directora ejecutiva de SEO Verlife a nivel nacional. Así es. Muy buenas. Nosotros hablamos de noches porque nosotros emitimos el programa por la noche. Pues puedo decir perfectamente buenas noches, pero, a la luz del día. Exactamente. Entonces eso es un contraste bonito. Asunción, en primer lugar quería un poco que nos contaras un poco cuál es tu función dentro de la organización a nivel nacional. Bien, pues mi función como directora ejecutiva de una ONG de conservación de la naturaleza es vigilar que se cumplen la normativa ambiental, porque que es fundamental y que sería muy importante que los ciudadanos entendieran que cuando se protege la naturaleza es algo más que un capricho naturalista o que un capricho faunístico. Es realmente garantizar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos. Con lo cual es muy importante que esto percole en la gente. El medio ambiente es muy importante. Sin naturaleza sería imposible que existiera ningún sector económico. ¿Y cuál es mi función? Que la normativa ambiental exista y que además se cumpla. Esta definición que nos hacías me sugiere una reflexión. Todavía quizás no estamos del todo conscientes de que nosotros, los humanos, somos parte del medio ambiente. La verdad es que sí. Creo que en los últimos 2 siglos, yo creo que la especie humana se ha ido separando un poco de la naturaleza, nos hemos convertido en demasiado urbanitas y hemos dejado de darle importancia a la esencia, a lo que realmente hace que después veamos bien, que usemos un mando de la televisión, pero el mando se produce gracias a recursos que hay en la naturaleza, si no, no sería así, ¿no? Entonces es importante conectar al ciudadano con la naturaleza, porque formamos parte de ella. Y quizá el Molino de las Aves, en el que estamos ahora mismo, puede ser un fantástico ejemplo para volver a contagiar naturaleza a los ciudadanos. Estamos en el Molino de las Aves, en las marismas de Noja, y háblanos un poco de lo que significa a nivel medioambiental esta restauración en este contexto de esta joya que tiene Noja y dentro de un encuadre más universal, más de naturaleza con mayúsculas. Exacto. Voy a hacer 2 enfoques muy diferentes. El primero es decir que la verdad es que la iniciativa del Molino de Noja es un lujo, es un caramelito, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque al final lo que haces es restaurar un molino tradicional, un molino de mareas, que está en plena naturaleza, y lo transformas realmente para que la gente aprecie no solamente ese patrimonio cultural del uso de ese molino en la marea, sino también para que aprecie otro de nuestros grandes patrimonios, que es el patrimonio natural.
De manera que se unen, bueno, pues con muchísima fuerza ese patrimonio cultural y natural que tanto necesitamos los ciudadanos apreciar. Esto por una parte. Y después, para ponerle un poco un foco más internacional, quiero decir que iniciativas como esta, donde lo que se pretende es fomentar el turismo de naturaleza, ¿no? Y como otra actividad económica más, pues son iniciativas que a nivel internacional son la clave. Realmente el Programa de Naciones Unidas ya lleva muchísimos años diciendo que en los entornos rurales y donde hay naturaleza, una de las mejores herramientas de desarrollo sostenible es justo el turismo de naturaleza, que es uno de los ejemplos que vamos a ver aquí con la inauguración de este molino de las aves. Es un poco la apuesta que está haciendo el Ayuntamiento de Noja en pro de la sostenibilidad y un poco en pro de esa transformación de los modelos económicos que hasta ahora han venido un poco invadiéndonos, ¿no? Realmente me gustaría felicitar al Ayuntamiento por esta iniciativa. ¿Y por qué? Porque realmente muchas veces pensamos que no nos damos cuenta de cuál es nuestra auténtica riqueza. Y desde luego, si en algo es rico, son ricos los nojeños, es justamente en su naturaleza. Y esto es una muy buena manera de mostrar ese escaparate de la auténtica excelencia de Noja, en este caso, que son sus marismas, las aves, su naturaleza, su entorno, su cultura tradicional, y en el molino fusionamos todo eso. Y además hay algo muy importante que me gustaría decir, y es que todas las actividades que se van a plantear dentro del molino, como son itinerarios de naturaleza, actividades infantiles, talleres, pretenden algo que también es muy importante, y es que contagiemos esa naturaleza a los más pequeños, porque realmente son ellos los que finalmente van a tener que hacer la transformación que necesariamente se necesita. El modelo está agotado y la crisis la estamos viviendo todos, y esta es una muy buena ventana para ver luz al final del túnel. Las nuevas generaciones vayan pudiendo tener otra mirada diferente un poco acerca de lo que es, porque estaba yo pensando un poco en la repercusión que todo esto puede tener en algo que ahora mismo se está comentando mucho, que es el cambio climático, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y lo que supone en cuanto al cambio de vida, ¿no? De vida para todos nosotros y de recursos que pueden estar un poco hasta en peligro, ¿no? Absolutamente. Y además, también aquí Noja juega un papel bastante importante, porque no sé si la gente lo sabe, pero realmente uno de los indicadores de saber que realmente hay un cambio climático, que está pasando algo, es que las aves, que como mucha gente sabe, migran, están cambiando sus hábitos migratorios. Con lo cual, el observatorio que se ha desarrollado aquí va a permitir poder, por ejemplo, hacer los seguimientos de la migración, ver en qué medida varían esas fechas, porque realmente cuando vemos que los animales empiezan a cambiar su comportamiento, debemos estar atentos los humanos, porque también nos tendremos que adaptar a esos cambios que están aquí y que son un hecho. Los temporales últimos no son más que el reflejo de que el cambio climático no es una teoría, sino que es un hecho al que nos tenemos que enfrentar y que, más que enfrentarnos, tenemos que ponerle remedio. Es decir, que tenemos que ser mucho más responsables en el consumo de combustibles fósiles. No es una broma. Pues ahí te da esta reflexión profunda y que ojalá que poco a poco todo esto sirva para ir tomando conciencia para poder empezar a cambiar y cambiarnos. Así es. De todas maneras, si me permites, y como despedida, institucionalmente me gustaría decir simplemente que como directora ejecutiva de SeaOverlife este año cumplimos 60 años. Para quien no lo sepa, nuestra organización es la organización más ancianita en esto de conservar la naturaleza. Y la verdad es que al final el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? Hay que ser mucho más cuidadosos con la naturaleza. Pero sí me gustaría decir que en este año, que es nuestro cumpleaños, el 60 cumpleaños, no le podíamos poner mejor guinda
porque también es un regalo para nosotros poder inaugurar iniciativas como esta, sobre todo porque Santoña y Noja siempre han sido unos emblemas de nuestra organización. Decir que en su momento la sentencia para defender Santoña fue un emblema que consiguió esta organización, y ver ahora cómo las cosas han cambiado y que no solamente se defiende la naturaleza, sino que estamos transformándola para que la población viva de ella, es todo un lujo. Le ponemos una muy buena vela de cumpleaños con esta inauguración. Pues muchas felicidades, Asunción, y muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa que habla de emprendimiento. Exacto. Y es entonces una muy buena manera de emprender. Muchas y además, gracias. En buena dirección. Gracias. A vosotros.
Maset colabora con los emprendedores.